Esto va a ser meterse en jardines. Buenas días, tardes y noches, Borja. Muy buenas, Jaime. ¿Cómo se halla vuesa merced? Bien, aquí, entretenido con mis historias de la vida. ¿Qué momento tan absurdo cuando te saludas, ¿eh? Es como... Empieza el programa y te saludas así como... Tengo que saludar, ¿por qué? No me apetece. O sea, quiero hablar ya, ¿sabes? No quiero estar saludando. Es una cosa que yo tacharía de contrato social. Claro, no es solo el decía? total, sino cualquier tipo de conversación en la cual te presentas con una persona que a veces no sabes si el hola, ¿qué tal? O el hola, ¿cómo estás? Es para que lo contestes o es una forma coloquial de decirte hola de una forma más intensa, ¿sabes? Sí. Tal cual. Y es que, o sea, yo hablaría con los sindicatos de contratos sociales, diría, mira, vamos a hacer una huelga para que esto se elimine de... No quiero saludar a nadie. Quiero ir a alguien y directamente de hablarle, sin decir hola. Entro en la panadería, de golpe, deme un pan. De Lo un pago y pan. me voy. Es que no digo ni adiós. Bueno, Pero démelo ya. gracias sí, porque... Pero démelo ya, que si no se hace de ayer está duro. Claro, es que no entienden la prisa que hay ahora mismo por vivir. O sea, todo dura poco, cada vez dura... Eso, quiero entrar, dar un portazo en la panadería, decir, deme un pan, pagarlo y luego decir, muchas gracias, y ya me voy. O no, perdón, deme un pan, que se me hace malo, pagarlo y decir, muchas gracias, y irme. Y ya cuando ya pues los demás ya pueden salir debajo de las mesas, bajar las manos, quitarse las manos de la cabeza, ¿sabes? Dejar las carteras, meter las carteras en el bolsillo, porque claro, pensarían que entraría a atracar. Exacto. Pues eso. Nada, eso, venía esto de decir, contarte que las cosas cada vez duran menos y el cine es una cosa que intenta sobrevivir un poco, es una cosa que aquí a mí nos ha gustado mucho y que profesionalmente nos ha servido de vehículo para llegar hasta aquí. Entonces creo que es una cosa que intenta sobrevivir, que está, sobre todo lo que es el cine físico, está intentando sobrevivir, porque con las nuevas plataformas y tal, entonces pues yo quería hablarte un poco de este tema, pero meterlo en el ámbito, en el segmento del cine español. Es lo que más nos atañe, se podría decir, por cercanía. Sí, y además que el cine español para la españolada general, para el conjunto de los españoles, para esta nuestra población, es un tema controvertido, cuanto menos controvertido, porque la gente, claro, dejando a un lado las ideas políticas, la gente, había una época en la que había una mofa y una crítica brutal al cine español y nadie veía cine español. O sea, no, esa es española, madre, una españolada tal cual. Sí, a ver, hay que reconocer que se han hecho muchas mierdas. Y se siguen haciendo mierdas, pero se siguen haciendo mierdas en todos los cines, en todo tipo de cine nacional de todo el mundo. Es decir, por ejemplo, en América, o sea, claro, sí, si en España se hacen 50 películas, en América se hacen 300. Si por lo tanto de 300, pues se va a notar menos las que valen menos y las que valen más, ¿verdad? Que bueno, para que se vea que valen más tiene que haber una cantidad. Que valen más me refiero en cuanto a producción, no que valgan más en cuanto a guión, porque eso es otra discusión aparte. Sí, claro. En cuanto a producción. ¿Vale? Aquí se hacían 50 y de 50, pues bueno, la producción era muy baja. La producción ahora, esto ha cambiado. Esto es una cosa que ha cambiado muchísimo. Las producciones son otro rollo. La gente profesional que se dedica a ello es otro rollo, con otro tipo de estudios, mucho más avanzados, mucho más metidos. Con el nacimiento de Internet, la gente tiene acceso a ver otro tipo de cultura, un poco más difícil de ver, se alimenta de ello y al final eso pues genera una profesionalidad mucho mejor. Y ahora se nota mucho los guiones, se nota mucho la producción. Y el cine es, de momento, por lo menos desde mi punto de vista, esto ya más personal, más subjetivo, el cine español serio hablo de thrillers, dramas, biopics, no sé, películas de historia, empieza a tener un cierto bagaje que empieza ya a reconocerse. No solo una, como pasaba antes, que se reconocía una película de cada tanta, sino muchas. Ahora ya muchas, van a muchos festivales, son reconocidas, los actores enseguida que se lo ocurran y pueden traspasar fronteras. Espero que los técnicos que están detrás de las cámaras también, es una cosa que siempre nos llega menos información.
Entonces, pues por ahí iba un poco el tema que quería exponerte hoy. Sí, justamente haciendo referencia a lo que comentabas de términos estilo españolada y demás, sobre todo puede todo empezar a nacer y a pensar que todo se ha quedado más estancado desde la época del Destape, en Sí, la cual se empezó a desarrollar un cine más de comedia, cosificando un poquito a la mujer en ciertos aspectos, sobre todo a las suecas y a las alemanas. sí, Claro, entonces, haciendo referencia a correcto. todo eso, sí que es verdad que ese tipo de cine se extendió bastante y la típica comedia española sexualizando a las mujeres se quedó bastante implantada en nuestra sociedad durante bastantes años, siendo de los Sí, mayores precursores o de los mayores personajes o imágenes visibles de todo ese tipo de cine estaban tanto Pajares Esteso como Mariano Ozores y también estaba Vázquez y gente de ese estilo, que sobre todo lo que decimos. y me atrevería a decir, perdona que te corte, que esto que comentas de que el sexismo estaba muy instaurado, ahora no lo está, pero sí que es verdad que al cine español le cuesta muy poco sacar un pecho de una mujer. Le Hmm, cuesta muy, muy poco. Es una cosa que voy a seguir criticando siempre. Es decir, si está dentro de guión, si está dentro del objetivo artístico que se quiera conseguir, bueno, hmm. pues claro, pues por supuesto, lo que sea, o sea, libertad absoluta de mostrar lo que tal. Si se hace con un motivo comercial, que por desgracia irán las dos unidas, Hmm. ¿vale? Por desgracia, vamos a ser realistas, es lo que hay, es lo que hay. Es decir, sabemos que una teta da más visibilidad y puede comercializar más a esa Hmm. actriz, venga, lo hacemos. Sí, Quizá a la actriz le venga bien. Y si ya está de acuerdo, bueno, fin de la historia. Si ya está de acuerdo, ya está. claro. Ella lo ha elegido, lo ha firmado así. Hay que tener en cuenta Pero, si hay pero, cierta pero justificación ante ese desnudo, el cual se puso mucho aquí en España en ese tipo de aspectos. Y ahora mismo sí que es verdad que a lo mejor todavía siguiendo películas en las cuales esos desnudos no están justificados de ninguna forma, más que para el disfrute propio del espectador o por una pues es especie de correcto. Deus ex máquina que se han montado en el propio guión para decir, no, no, esto me lo he sacado de la manga porque sí, y te soluciono la trama porque te enseña una teta. Pues claro, es lo mismo que ahora haciendo referencia al sexo opuesto de decir, vaya, qué forma más gratuita de que este tipo se quite la camiseta para que se vean esos abdominales. He visto varias películas de Eso este es. estilo sin nombrar igual actores que a lo mejor lo han hecho sin ningún motivo. En algunos casos pueden sido pues, más conocidos Mario Casas o Miguel Ángel Silvestre, por ejemplo, haciendo referencia a actores que de una forma u otra pues han tenido cierto reconocimiento y con el paso del tiempo pues han desarrollado mejor sus habilidades interpretativas, pero sin embargo han estado muy cosificados en el hecho de decir quítate la camiseta aunque no tenga sentido que lo hagas. Me pasó, por ejemplo, en alguna película, no me acuerdo exactamente el nombre de la película, que también salía Mario Casas, en la cual no estaba de ninguna forma justificado, se quitaba la camiseta, al igual que ha pasado y pasó durante muchísimo tiempo en el hecho de decir, no, ahora mismo va a salir una teta porque está puesto en el guión que tiene que salir una teta. ¿Va a cambiar algo la trama de la historia? No, sale una teta. Pues lo mismo pasa con eso. Eso es lo que me refería. Justo a eso me refería. Que cuando no tiene un peso en la trama, Uh -huh. igual sonamos antiguos, sonamos abuelos, pero no va por ahí el tema. El tema a mí no me molesta que salgan pechos, lo que pasa que igual que no me molesta que salga una pistola, igual que no me molesta que salga, y voy más allá, que maten a un niño, fíjate lo que te digo, no me molesta porque estamos viendo una creación artística, una obra de ficción en la que entran un montón de cosas, es decir, entran lo que quieras. Ahí los límites estarán mientras no cojas el propio film y se los rompas a alguien en la cabeza, ¿vale? O sea, es decir, el límite es Uh -huh. muy amplio, es decir, hay un rango muy amplio. Entonces, no me molesta, lo que me molesta es eso, que sea la gratuidad del hecho, ¿no? La facilidad que hay que ya está. O sea, tiene que haber una escena de sexo, tiene que haber una mujer que enseña los pechos solo para dominar al hombre, que a veces pasa eso también, ¿no? Y muchas veces hace el efecto contrario, ¿no? Que al espectador, que es como, bueno, es que a la mujer le has enseñado innecesariamente el pecho para una situación que no era necesaria, que hay muchas formas inteligentes de hacerla y mucho menos literales, que no sea bueno, es que por otra parte, claro, es que también es un tema que por otra parte puede ser que sea muy poético, pero Uh -huh. insisto, tiene que estar bastante justificado, tiene que estar bien explicado, si no al final te vas a, pues lo que decíamos, te vas a un lado
de enseñar por enseñar sin justificación ninguna. Justamente has hecho referencia Esto es lo que... a lo de matar a un niño y me ha recordado a una de las películas del mítico Chicho Ibáñez Serrador. Y una de sus películas, Sí, pues, bueno, justamente, pues, a los que no sepan quién era, bueno, el creador, entre otras cosas, de El 1, 2, 3 o Historias para no dormir, por ejemplo, sí. míticos de lo que viene siendo la televisión española. Pues él dirigió, una de sus películas que dirigió se llamaba ¿Quién puede matar a un niño? Hostia, Lo cual, vaya nombre. sí, pues justamente fue una de las que salían bastante curiosas. Estaba basada en una novela, de todos modos, pero sí que es verdad que era curiosa y una de las películas y me ha recordado eso. Digo, que me sonaba que había una película que se llamaba algo parecido a lo que acaba de decir Jaime. Digo, mira, pues voy a hacer referencias y sonaba un poquito pedante. Bueno, persona que falleció, entre otras muchas, este 2020. Sí, sí, fue en 2020, pensaba que era 2019. Sí, sí, sí. Falleció este año y bueno, pues como otros muchos, ¿no? Como se ha ido Carmen de Mairena también, que bueno, en fin, pues sé que es gracioso cuando se habla de Carmen de Mairena y es como, ah, tal, pero ojo, que esa mujer Si no me equivoco, ha tenido estaban haciendo tiene una mucha especie historia. de película de audio, se podría decir, hablando un poquito de la Sí. historia de Carmen de Mairena ahora mismo, con el boom que ha pegado la serie Veneno. Pues también están haciendo Ujú. cosas de ese estilo para visualizar un poco, que se vea un poquito más visible el tema de trans en España, sobre todo. Entonces, justamente estaban también haciendo bastante referencia a ello, porque como falleció Carmen de Mairena, pues también iban a hacer algo parecido, que más allá Me parece, claro, más allá del personaje que se puede haber implantado, que es como otros tantos personajes que se han visto bastante rotos o como ya no juguete, porque es una persona ya más mayor, ya no juguete, pero sí que es verdad un poquito maltrechos por las manos de Cárdenas, que esa persona sí, destruye seres. Entonces es lo que pasa. Pero más allá de eso, es en cuanto a persona, más allá del personaje, es bastante fascinante si te informas un poco sobre todo lo que ha tenido que recorrer y cómo era de conocida por Barcelona y sobre todo por todo lo que puede haber demostrado en cuanto al mundo trans, más allá de ese personaje de rima fácil. ahora que has nombrado, sí, sí, exacto. Electricista, electricista, que mi coño me hace chispa, ¿no? O Sí. sea, es decir, no soy Rijana, pero me hablo como una persiana. A mí me parece poesía. A mí me parece poesía. Mm. Eh, creo que ahora que has nombrado a Cárdenas, hablando de cine español, creo que cabe meter un poco también visión española, ¿no? Sí. Ese tipo de programas, que gracias a Dios eran los menos, pero tenían mucha audiencia, que es lo que ha cogido, ha sabido viralizar o ha sabido economizar o monetizar Telecinco, Mm. que es un poco basarse en el, bueno, pues la desgracia ajena o buscar la desgracia ajena donde no la hay, el amarillismo y el rosismo, Mm. y sacar pues eso, una monetización. Y Cárdenas era eso, ¿no? Había una época pues eso, los 90, principios de los 2000, que, que se trataba de eso, ¿no? De contra más burla y más ridículo se hacía de alguien, más se sacaba. De hecho, Crónica Marciana, pues muchas veces Mm. tenía ese puntito absurdo que mira, pues, se destrozaban personajes para conseguir audiencia. Y luego, pues ese personaje ya deja de ser un humano al que ninguna persona de su alrededor respete, ¿no? Claro, haciendo referencia a eso, más que destruir personajes, destruían personas para crear personajes. Es perfecto, lo has dicho, Entonces, perfecto. claro, se podía hacer referencia a eso, no solo a Carmen de Mairena, sino a mucha más gente, o sea, la cual desarrollaron de formas muy vanas y bastante humillantes, aunque ellos mismos no eran conscientes porque estaban viviendo una especie de burbuja en el cual había algo de famoseo más allá del friquismo, que se decía mucho en la época, que los llamados frikis, de ahí que Cárdenas sacase esa película Sí, de Frikis buscan incordiar, FBI, me acuerdo, y del sí, cual sí, sí. incluso desarrollaron ya no solo con esa película, sino la propia Mediaset del Telecinco desarrolló un programa llamado Hotel Glam, Hotel Glamour, al cual le tuvieron que Sí, cambiar madre. el nombre debido a derechos por el nombre de la revista Glamour. Entonces lo tuvieron que llamar, sí, Ah, sí, me alegro, me lo alegro. tuvieron que llamar Hotel Glam, en el cual pues metieron casi todos los frikis que tenían a mano, en aquella época llamados frikis, para meterlos en un hotel, pues entre ellos, pues mira, Pocholo, el que era el exmarido de Karina, que a no sé quién, o sea, empezaron a meter a todo el mundo ahí, ya, venga, Sí, 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 a hacer lo música. recuerdo. Entonces es lo que tira y es lo que gustaba en esa época. Solo hicieron una edición, ¿por qué? Pues por algo será.
pero igual no pueden sacar más dinero de ahí. Ahora igual te plantan 25 ediciones de Gran Hermano VIP porque ya Gran Hermano normal no te renta. Exacto, Y te exacto. ponen el VIP cuando Bueno, que van a los programas que son bueno, famosos, son VIP, ninguno son VIP como tal, son famosos de segunda. sí, bueno, no te renta. Lo único que hacen es cambiar un poco el formato porque la gente prefiere ver a famosos. Es más morboso ver a un famoso relacionándose con otro en la intimidad que ver a un desconocido, ¿no? Pero tampoco, o sea, yo te digo que vuelven otra vez al rollo de meter a desconocidos, como hacían al principio, no sé si lo siguen haciendo, como lo hacen ahora, y te digo que siguen teniendo audiencia y siguen teniendo un canal de 24 horas que la gente usaría. O sea, quiero decir, para mí, yo respeto a quien lo vea, mientras eso luego no le afecte y acabe matando a la sociedad con un sable. Pero respeto a quien lo haga, respeto a quien lo haga, perdón, a quien haga eso, no a quien vea esos programas. Respeto a quien vea Telecinco, respeto, puedo llegar a entender que Telecinco tenga esa audiencia, pero es que a eso voy a esto. Cárdenas lo que hacía era cumplir una función social, entre comillas, es decir, lo que está dando es una audiencia a gente que quiere verlo, porque si tú no lo ves, como tú o como yo, cambias de canal y ya está. Pero es que hay gente que quiere verlo, es decir, eso tiene audiencia porque hay gente que le gusta eso. Hay un nicho de mercado ahí en este país. Y para mí es triste que en la televisión se haga, que se destruyan a humanos, como tú decías, se destruye al humano para convertirlo en personaje, pero creo que hay un problema de base y es la educación audiovisual o educación cultural de este país. Es decir, si yo prefiero ver un programa de Telecinco, bueno, de Telecinco tendrá sus cosas buenas, pero me refiero, Canal Hermano y todas también en Telecinco, y ahora en 4 también. Si yo prefiero ver eso que irme al teatro o leerme un buen libro o tal y cual, o comprobar otro tipo de cultura y solo quiero ver eso, pues entonces tenemos un problema eh, de cultura educacional, o sea, sin Sí, más. porque realmente todo lo que se suele aportar, lo que se lleva aportando desde los últimos, no sé, igual las 2 últimas décadas, quizá por empezar a poner unas fechas. Antes a lo mejor había menos amarillismo, como decías, o menos prensa rosa como tal. Es más, en ciertos aspectos sí, pero antes, si te fijas, había muchos más programas de prensa rosa en todos los canales de televisión y sin embargo ahora todo se ha Sí, centralizado más a un solo canal o mucho menos focalizado. Algunas cosas igual se pueden tocar, muchas cadenas también pueden tocar ciertos temas más escabrosos, pero sí que se está evitando todo ese famoseo en ciertos aspectos y lo están dejando todo a un único programa o a una multitud incansable de reality shows los cuales te meten, pues eso, o famosos de segunda, que lo único que han hecho es meterse en esos programas para poder desarrollar de nuevo su carrera. Y en ciertos aspectos a mí me gusta, porque ciertos famosos que a lo mejor le están faltando un poquito más de visibilidad, son artistas relacionados con la música o demás, y gracias a eso han podido desarrollar algún tipo de carrera y del cual han sacado algo bastante bueno, pues me parece bastante bien. Pero en otros aspectos no, simplemente era meter por meter, te meto a este que es un tronista de este programa, que tiene su personalidad propia y aparte tiene su físico y parece que viven los dos por separado porque no tiene nada que ver cada uno con el otro. No sí. sé, mierdas de ese estilo. Pues no sé, al final pues cada uno lo desarrolla de una forma pues que al final parece que las cadenas de televisión o los grupos de cadenas de televisión, en este caso, hablando de estilo Mediaset, A3 Media y cosas de ese estilo, parece que están mucho mejor desarrollando su faceta como productores de cierto contenido, sobre todo más a nivel cinematográfico, puesto que hay bastantes producciones cinematográficas desarrolladas por estas, Sí, llamamos, sí. pues, productoras, a la redundancia, que se desarrollan mucho mejor que el propio Sí, contenido que desarrollan en sus propias cadenas de televisión. sí, lo que hacen es participar como socios de producciones que ponen pues eso, ponen sus platós, ponen su material, ponen dinero, entiendo, y luego pues eso saben que les genera unas ganancias, porque en el cine hay bastante pasta que se mueve, eso es así. Pero bueno, pero por ejemplo, lo que hace Susana Griso por las mañanas en Espejo Público, pues empiezan por la mañana hablando de política, hablando de noticias en general, de diario y luego al final del programa se tiran van cayendo hacia la prensa rosa muchas veces, pero cumpliendo, pues eso, cumpliendo ese nicho, me dirán la audiencia, me dirán a qué hora que están las personas que quieren ver eso y bueno, pues empiezan a sacar noticias de ese estilo que para mí contrasta mucho de lo que hacen de las 9 de la mañana a lo que hacen a las 12 de mediodía, ¿no? O sea, es decir, es un contraste brutal
de cosas serias, digamos, cosas que pueden preocupar a la población de manera Mm, diaria, a cosas que bastante banales que, por otro lado, insisto, pues entretienen a mm, la población. Bueno, pues bueno, en fin. Cumplir un nicho, oferta y mm, demanda, ¿vale? Ellos cumplen con la oferta y ya está. Así que eso es lo que hay en la televisión. Sí que me parece bien lo que dices, que participen en películas porque creo que ayudan bastante. Así no solo el cine español está subvencionado por el Estado, que ocurre mucho en su mayoría. Esto es una cosa que critica políticamente la centro derecha, bueno, centro derecha no, más bien la derecha un poco más radical, critica mucho la subvención al cine español porque siguen un poco, son personas más conservadoras que siguen un poco ancladas, no iba a decir estancados, pero bueno, que se estanca lo hace porque quiere, pero políticamente o ideológicamente están un poco anclados en esa época en la que hablábamos antes, justamente, que es ese cine en el que se hacía puta mierda, en el que, no, sí. ¿sabes? Que era humor barato, eh, guarro, muy escatológico, muy tirando al cacaculo Mm, pedopis, ¿no? Que igual es un poco, que incluso, fíjate lo que te digo, yo creo que Pajarillo y Esteso, pues un poco iba por ese rollo, pero lo hacían dentro del todo el sexismo, ¿vale? Y toda la mierda que había ahí metida, se hacía con un poco más de clase, ¿no? Porque tenían, los comienzos siempre tienen esa forma más idílica mm. de hacer las cosas. Igual sigue siendo humor burdo, pero por lo menos, no, pero luego ya sé, pues eso, se derivan otras cosas. Eh, y ahora lo que ocurre es lo que vengo a decir, que sí, se subvenciona cine, se da sustento a artistas nuevos o artistas viejos que quieren hacer cine español y se hace un cine de calidad. Y hay muchas películas de calidad. O sea, yo recuerdo, para mí, un punto de inflexión de cantidad de pelis de calidad, porque ya las había antes, como decía antes, pero menos. Igual era una de cada 15, ¿vale? O una de cada 10, y ahora son, no sé, una de cada 3, me atrevería a decir, o una de cada 2, tío. O Sí. sea, es decir, es que se hace buen cine, se hace buen cine, no se puede decir que se haga mal cine, se hace buen cine. Cometen errorcillos aún, cometen cosas, pues, volviendo a lo de antes, para cumplir un nicho, para también tocar a ese público, metiendo, pues, amoríos baratos y tal y cual, pero bueno, vale. Son subtramas y al final la subtrama, pues bueno. Y, por ejemplo, pues bueno, en mi punto de inflexión, no sé si coincidas conmigo, es Zelda Mm, 211, la tengo muy presente porque para mí marcó como un comienzo de ver cine, de ir a ver cine español serio, de un buen thriller, y engancharme y decir, bueno, es que empiezo a preocuparme por seguir a directores españoles, empiezo a preocuparme por seguir a actores españoles. Conocí a Luis Tosar, yo no lo conocía porque yo no había mm. visto Los lunes al sol y, bueno, otras películas que había hecho, pero esas son de las más conocidas. Y entonces es cuando empecé fíjate, y en esa época yo estaba estudiando cine. Pero tú fíjate la poca cultura cinematográfica que tiene en mi Sí, país. Eso es así. porque realmente si te fijas, antes Pero de este tipo de películas, el término comúnmente llamado españolada, o, que es una forma burda de llamar al cine español, era sobre todo la referente a las sí, películas que hemos dicho de comedias, con las gracias fáciles, con el sexismo barato y cosas de ese estilo. Y muchas veces hay una cosa que siempre me ha cabreado, que parece que la gente denominaba al cine español como un género. O sea, esta película es española, con lo cual sí, es un género. No, no es un thriller, no es una comedia, no es una película de ciencia ficción, no, es una española. Con lo cual, ya está, es un género español. Digo, el cine español no es un género, puede tener una personalidad propia en ciertos aspectos, pero no es un género. Entonces, cuando empiezas a descubrir ciertas películas o que en España se hacen películas que a lo mejor ahora tú dices punto de inflexión para ti a partir de Zelda 211, cuando empiezas a ver películas y empiezas a hacer una pequeña retrospectiva mirando películas antiguas diciendo, hostia, esto es español, sí, esto se hacía así. Y dices, te pones a mirar películas un poco más antiguas, más allá de Zelda 211, Tesis, por ejemplo, que dices, hostia, claro, esto es sí, español, claro, claro. Tuno Negro, cosas de ese estilo un poquito más antiguas, se podría decir, hablo de los años 90 en un principio, la gran mayoría de ellas, pero sí que es verdad que se Sí, sí, hacía sí. cine muy profundo, historias del Cronen, o sea, un montón de películas bastante profundas, buenas y demás, que a lo mejor incluso te ves actores a los cuales ahora dices, ostras, qué actorazos, y entonces no los conocías y ya estaban haciendo películas de ese estilo, pero ¿qué pasa? Que no había tanta visibilidad en ese tipo de cine, que ahora mismo es lo que está Claro, saliendo un poco claro. más. Dices, ostras, hay buenas películas. Hay ciertos momentos en los cuales puedes
puede salir alguna película que lo ha pegado fuerte, pues que siga siendo de un tema que pueden decir es una españolada. O, claro, españolada también puede ser un término que se aplica mucho a que no paramos de hablar de nuestros propios tópicos, que hablamos de cosas que nos hacen gracia fácil, que hacemos referencia a cosas de la vida diaria. Claro. Eso iba, lo de antes. Es que me acuerdo de antes, que basándose en la españolada y en ese anclaje que te decía, es como yo no quiero subvencionar esas mierdas, yo no quiero subvencionar esos tópicos que ya nos han hecho gracia. Ya, pero es que eso ha cambiado. O sea, hay que. Ves al cine, cógete una película, léete un libro y verás como que estás más de acuerdo en que las subvenciones se destinen en gran parte a la cultura española. Lo que pasa es que también es verdad que se hace mucha película sobre la guerra civil, se hace mucha película que a veces criminaliza un poco a la derecha, esa derecha complejada también, que pues entonces, ¿qué hacen? Pues entonces ellos se ponen en contra del cine porque no les hace gracia, ¿qué tal? Bueno, puedo llegar a entenderlo, pero salgámonos de esa mierda política, o sea, metámonos un poco más en lo que es, en la cultura que es el cine y bueno, y una vez se pongan a ver cosas, veremos como de verdad, además que el cine tiene que ser una cosa que tiene una marca España y esa marca del país tiene que estar apoyada por todos. Es una cosa nuestra, es como cualquier producto que salga de aquí, tienes que estar orgulloso de ello, ¿no? Creo que eso es fundamental. Entonces, Claro. por eso lo de la española que decías, creo que ya se acabó. Hace bastante tiempo que se lleva haciendo mucho cine distinto a lo que era llamado como término españolada. Hay muchos directores que están desarrollando películas que, aunque incluso se metan, aunque iba a citar un director que puede hablar incluso del propio término español, tocando muchos temas españoles, pero de una forma totalmente distinta y la cual a un público que a lo mejor no trata tanto le puede gustar más. El propio director Alex de la Iglesia ha tocado muchos temas desarrollados en la propia España y que puede considerarse incluso casi españolada en ciertos aspectos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque ha salido un poquito de la marca en muchas de sus películas. Hace poco que se había cumplido, no sé si era el 20 o no sé si era el 25 aniversario quizá del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, Sí, pues claro, es una película que dices tú, ¿cómo estás hablando de el fin del mundo, de que el Satanás se te va a aparecer en Madrid, un cura con un heavy, un montón de cosas así muy mezcladas y que luego te hilen sí. también, también desarrollado en una propia película. Entonces, claro, solo directores que pueden saltar mal de la puta cabeza, como Alex de la Iglesia, pueden hacer cosas de ese estilo. ¿Pero por qué? Porque se le dan la oportunidad de poder hacer algo diferente. Hay veces que dices, mira, te ofrezco esto, eso venga a tope, que eso funciona. No, hay que dar un poquito de pie a intentar funcionar con eso. Y estos directores ahora mismo, Alex de la Iglesia, hablando también Juan Antonio Bayona, que ya incluso dirige películas a nivel internacional, sin ningún problema, pues van desarrollando su carrera de una forma bastante más fuerte. Y luego hay directores en el propio panorama español que han ido muy poquito a poquito empezando, como Rodrigo Sorogoyen, que empezó haciendo la película Sí. Stockholm, que me parece muy Uh-huh. buena película, tratando con muchos temas internos de cada persona, que se desarrolla prácticamente en una noche. Y ha acabado haciendo peliculones, ganando varios Goya, siendo uno de los mejores directores del panorama español. Y si no me equivoco, Rodrigo Sí, Sorogoyen es sí. el que dirigió ahora mismo Antidisturbios, si no estoy equivocado. Sí, sí, bueno, sí, creo que es uno de los creadores seguro. No sé si ha dirigido toda la saga, pero sí, sí. Claro. Los creadores seguro. Habrá sido productor ejecutivo, o sea, sí, sí, vamos. Y Artistur está triunfando a todos los niveles. Hay un panorama independiente, se podría decir, que se está desarrollando con directores con un gran potencial, que lo más probable es que dentro de unos pocos años están haciendo películas con varios actores de primer nivel a nivel español, pues Antonio de la Torre, Luis Tosar, puedes tocar algo también, Sí. por ejemplo, con Laura Garrido, gente de este estilo, que puedes tocar bastantes temas y un poquito más visible. Y esto es lo que realmente hay que reforzar. Hay vida más allá de esa típica comedia, de que hay muy buenas comedias españolas, por supuesto. Además, justamente lo que más se tiene que estar orgulloso, se podría decir, es de esa típica comedia española, la cual solo se puede desarrollar aquí. Está la típica comedia española, la típica comedia argentina, la típica comedia francesa, la típica comedia Sí, no, por supuesto, italiana, claro, claro. pero sí que son las típicas Por eso te hablaba de marca bueno, España. claro, esta es marca España, se podría decir. Al igual que en su momento tuvo el exitazo que pegó, Ocho apellidos vascos, y cómo se desarrolló con todo lo que tenía esa propia película, a mí personalmente no me dijo nada más allá de ser una serie de tópicos, pero sí que es verdad que entiendo por qué Sí. gustó. Porque dices, te sientes identificado con lo que te están intentando tratar, te están intentando decir la película. Te lo ponen
un actor que empezó a ser actor en este caso, como Dani Rovira, el cual pues estaba en estado de gracia con sus monólogos y sus cosas, y lo hace con las bromas que le gusta a la gente, pues claro, eso gana. Y de una forma u otra, pues se desarrolla para que la gente siga desarrollando comedias. ¿Que algunas comedias son una puta basura? Por supuesto, pero no hay que menospreciar todo el trabajo que hay detrás con todo aquello. Pero más allá de Hombre, eso, hombre. hay que tener en cuenta que pues ha pasado igual un filtro y dice, oh, esto está muy guapo, esto está muy guapo, esto está muy guapo. Y cuando llegas a verlo dices, bueno, pues a ver. El tema es claro, por supuesto, hombre, hay que valorar muchísimo el trabajo que hay detrás, sea la comedia buena, sea mala o sea lo que sea. Pero es verdad que esa comedia española es una marca nuestra, que no es ninguna copia de nada. Es una comedia española llena de tópicos españoles para que le haga gracia al español, a la persona española, ¿no? No es un humor, algunas sí, algunas son más genéricas, más comerciales. Pero yo recuerdo Primos, sí, claro. por ejemplo, Primos a mi primo me gustó, es una comedia española y recuerdo, sobre todo, recuerdo la de Días de Fútbol, tío. A mí Días de Fútbol, o sea, es una película que es verdad que está dentro de un marco, un contexto de cosas que ocurren en España, es decir, tópicos, no sé si tópicos, pero sí personajes que podían ser, que todos pues, son españoles, es decir, que no, ¿vale? Que difícilmente un personaje así cabe en otra cultura, ¿no? Pero a mí me parece una obra de arte, me parece una maravilla porque los personajes están muy bien construidos. No caen en el típico cacaculo pedopis y se basan en hacer la gracia con lo que dicen los personajes, sino el propio humor está en cómo reacciona cada personaje al medio, ¿no? Cómo reaccionan entre ellos y cómo se relacionan. A mí me parece muy buena. Dentro de la humildad de la película y de la producción humilde, me parece una película que me hizo reír mucho. Lo que al otro lado de la cama y los dos lados de la cama. Exacto. Son películas que a mí el estilo me gusta porque cada personaje tiene su rollo y cuando el personaje está bien construido, la verdad es que con mínimo que hagas bien el argumento, yo creo que tienes una buena película. Justamente hablabas de Entonces, Días de Fútbol, que el propio director de Días de Fútbol es el guionista del otro lado de la cama. Sí, además. Pues tiene el mismo rollo. Sí. O sea, además se nota muchísimo. Hay otra película que se llama una hora más en Canarias, o una hora menos en Canarias. Una hora más en Canarias, del mismo director, además. El mismo director, ahí está, que sale, es que tú fíjate cómo sale la mujer de Ernesto Alterio, que es uno de los protagonistas de Días de Fútbol, y de los dos lados de la cama, la mujer, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que es de origen colombiano, argentino, no recuerdo. Juana Costa. ¿Vale? Juana Costa, correcto, y sale el protagonista de esa película es King Gutiérrez, ¿vale? Y King Gutiérrez, yo lo conocí en esa película, yo no lo conocía de antes, yo sé que de joven había hecho quiero decir, más adolescente, había hecho alguna serie o tal, pero yo no lo conocía. Yo lo vi en esa película y tenía el mismo acting, la misma forma de actuar que en Días de Fútbol, tío, o que en el otro lado de la cama. Es decir, que Ernesto Alterio tenía ese rollo inseguro, pero estoy nervioso, pero no, pero eso es muy jodido y muy jodido, o sea, muy jodido de hacerlo, entiendo, para un actor, pero muy jodido que el director consiga colárselo a los actores en todas las películas y que tengan que ese propio acting, lo metas donde lo metas, sabes que es de ese director, no recuerdo el director, ¿tú te acuerdas? Sí, David Serrano de la Peña. David Serrano, ¿vale? Entonces el tío, o sea, para mí es un logro eso. Para mí es un logro, tío, conseguir ese acting. Yo vi esa película de un día menos, una hora menos o una hora más en Canarias, no me acuerdo, y el tío, a mí me flipaba ver a King Gutiérrez porque me había reído mucho con esa forma de actuar y me gustó mucho. Entonces, claro que hay una marca España y no solo una marca España, sino una marca directores. Y con lo que decía de la Iglesia, perdona que me alargue, pero es que desde la Iglesia, a mí, por ejemplo, desde la Iglesia no es que me entusiasme, ¿vale? Porque hay momentos en sus películas que es como, hostia, no, es que con lo bien que ibas y te acabas de pegar una fumada brutal. Y luego la escatología y el morbo de sus películas a mí a veces me sobra, ¿no? Porque dicen, es el Tarantino español. Bueno, yo creo que Tarantino no utiliza el morbo visual tantos minutos, tantos segundos en pantalla, ¿vale? Pero dicho esto, o sea, tengo que reconocer que la Iglesia tiene un estilo muy propio, muy personal, o sea, el propio es una marca en sí misma, todas las de la Iglesia, y sabes perfectamente sus películas por dónde van a ir, ahora que está triunfando tanto 30 monedas en la televisión, en HBO. Es así, es tal como es él. Se pega esos rayotes raros por ahí, como de una especie de serie B, una especie de telenovela, pero luego tiene momentos muy clave, que era un ambiente, además trabajará con directores de fotografía muy buenos, y el ambiente de sus planos, de sus secuencias, o sea, el ambiente que se genera es muy bueno. Claro. Y para mí eso es pues, de un artista, y solo puedo que
que valorar lo que hace de la Iglesia por mucho que a mí hay cosas que no me gusten. Hilando... Amenábar, por ejemplo. Claro, justamente eso. Perdona, No, con eso justamente iba a decir. Hilando justamente con el tema de la ambientación que me estabas comentando, de directores que han tocado ciertos temas que a lo mejor en España no se habían tocado tanto, como podría ser justamente esa ambientación, como desarrollando con la ambientación el terror en el cine español. Amenábar ha tocado ese tema, ese horror, esa intriga, que realmente se desarrolla bastante. Y Amenábar o Juan Antonio Bayona justamente han tocado muchos esos temas de cine de terror y con una ambientación muy de ellos. Esta película es muy de Amenábar, esta película es muy de Bayona, o si así te vas a más conocido a nivel internacional, es muy de Almodóvar, una película almodovariana. Sí. Eso ya es otro tipo de término. Justamente en la ambientación que estábamos diciendo, el propio Amenábar, que antes hemos hablado de Tesis, que es de Amenábar, por cierto. Parecía que no, pero sí, es de Tesis, abre los ojos y luego ya desarrolló, cuando se metió en el tema más de cine de terror, como en Los Otros. Claro, te tocó Los Otros y te tocó un tema bastante curioso, que hay mucha gente que confunde además la película Los Otros con la película esta también de Bayona, El Orfanato. Tienen... Sí, porque claro, es que es un rollo no parecido, pero claro, es fácil de confundir. Es fácil de confundir. Lo que pasa es que si las ves ya sabes que no. Si las ves ya sabes que claro, no. A ti te ven en El Orfanato, tienes a Belén Rueda haciendo de Nicole Kidman en Los Otros, pues es como en plan, te toca ciertos temas parecidos, pero porque tienen una ambientación muy así. Pero sí que es verdad que si hablamos de terror en el cine español, creo que de los que tocaron y abrieron una puerta, la cual se desarrolló bastante durante varios años, fueron... Paco Plaza y Jaume Balagueró con Rec. Hombre, claro, ahí abrieron un melón, el cual se podía desarrollar de una forma bastante brutal. Aparte de ese tipo de metraje encontrado, de cámara en mano, se ha tocado en bastantes películas. El falso documental, a mí me encanta. El falso documental, perdón que te corte, pero el falso documental a mí me flipa y a la gente le marea. Le marea, no sé por qué, porque la gente se ve que está acostumbrada al plano fijo o al plano cagando hostias, pero a mí el metraje encontrado sin cortar además, es decir, el falso documental sin cortar, me parece, bueno, es muy puro, tío, es muy puro, es muy difícil de dirigir seguramente así, o igual es más fácil, pero me parece muy puro, porque me parece que estás viendo lo que está ocurriendo en ese momento, en esa secuencia, aunque sea ficción, pero estás viendo lo que está ocurriendo, no han cortado no, cuando es un plano bastante seguido de la secuencia entera, un plano secuencia, muchas veces es un plano secuencia, otras veces no, un plano secuencia, para que no lo sepas, cuando empieza una secuencia nueva, y toda la secuencia se graba con un mismo plano sin cortar. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es, por ejemplo, Pepito llega a casa dentro de la película tiene muchos planos, muchas secuencias, las secuencias están divididas en planos, pero una de esas secuencias no está dividida en planos, es solo un plano. Pepito llega a casa y Pepito sale de casa. Todo lo que ocurre en casa está rodado con el mismo plano. Eso es muy difícil de rodar y es una performance muy larga para los actores. Hay un trabajo detrás muy grande porque normalmente hay que cortar y volver a empezar de principio. Y hay películas que han hecho verdaderas obras de arte de los planos secuencia. Y en el falso documental, el metraje encontrado, se hace mucho eso y para mí eso es un gol por la escuadra. Pues justamente eso lo desarrollaron de una forma brutal durante 4 películas, las cuales cada una, pues igual la primera y la segunda sí que era todo más seguido, la tercera era una especie de precuela, intercuela, y ya la cuarta era como el final. Si te quedas con las mejores, son siempre las 2 primeras en este caso, aunque te cambian cierto tipo te pegan un girito al final de la primera en ciertos aspectos y luego te desarrollan. Pero las 4 en conjunto, si te las ves, puedes pasarte un buen maratón realmente de cuanto a películas. Además de que es muy curioso, las 2 primeras están dirigidas por los dos, por Paco Plaza y Jaume Balagueró, y luego, sin embargo, las 2 siguientes, Rec 3 Génesis, estaba dirigida por Paco Plaza solo, y la última, Rec 4 Apocalipsis, estaba dirigida por solo Jaume Balagueró, los cuales cada uno han desarrollado sus carreras como directores en solitario y han hecho tremendos peliculones, cada uno de ellos, porque se han... Claro, pero tú fíjate... y han desarrollado su carrera también, aunque hayan hecho más allá de cosas relacionadas con cine de terror, han desarrollado su carrera haciendo cine de terror en primera instancia y cine de terror español se ha desarrollado de una forma bastante buena. Si no me equivoco, justamente Paco Plaza es el que ha dirigido alguna de las películas. ¿Verónica?
Verónica es de Justamente Verónica es de Verónica es de Paco él, ¿no? Plaza, justamente, y también ha dirigido, la última película que dirigió fue Es quien a hierro mata, que no es de terror, pero sí que es verdad que tiene cierta, Uf, cierta cosita. hostia, hostia, hostia. La película, tío, esa película me salí mal Mm, del cine, ¿eh? O sea, hay películas que te dejan tocado y esa película salí mal. Un mal rollo, mm. tío. O sea, el cabrón, o sea, intensifica tanto lo que está ocurriendo que empatizas tanto con el personaje, tanto el bueno como el malo, como, bueno, aquí son todos malos, la verdad, en esa película. Hostia, tío, mal cuerpo de la hostia, por lo menos a mí, ¿eh? O sea, la recomendaba a la gente diciendo, ves a verla, pero es que vas a salir amargado. O sea, feliz de haber pagado la entrada, por supuesto, pero porque has visto una buena película, pero vas a salir amargado, ya te lo digo, y yo salí amargado, amargado. De hecho, quería decirte sobre Paco Plaza y Jaume Balagueró que Génesis y Apocalipsis, Mm, si te das cuenta, bajan un poco sí, el nivel creo que baja un sí. pelín, ¿vale? A mí me gusta más cuando dirigían los dos juntos, porque creo que igual hay una retroalimentación, no sé, tampoco sé exactamente cómo trabajan y cómo se lo organizan, pero bueno, también es verdad que cuando la saga ya lleva cuatro películas, pues bueno, siempre es difícil mantener el nivel y tal. Pero creo que si hubiesen continuado juntos, no sé, igual hubiese salido Claro, algo un hay que poco tener más. en cuenta que también es verdad que ellos mismos se quisieron salir de ese propio metraje encontrado porque a lo mejor era forzar mucho la maquinaria. En las dos primeras, tanto Rec como Rec 2, sí que desarrolla todo como un metraje encontrado y tiene cierta conexión todo lo que se va contando. A partir de la tercera, como ya te meten una precuela barra intercuela, hay cierto momento en el cual no tiene mucho Sí. sentido que sea metraje encontrado y en la propia película te dice cuándo va a acabar ese metraje encontrado. Y a partir de esa parte de Rec 3 a Rec 4 ya no hay metraje encontrado, como mucho cámaras de seguridad o cosas de ese estilo, pero porque ya no se puede desarrollar de esa forma. Y sigo pensando lo mismo después de muchísimos años, que creo que Rec 3 yo la revisioné hace igual un año, si no me equivoco, y está muy bien hecha la película, tiene mucho cariño, está muy bien interpretada por todos por Diego Martín, si no me equivoco, y por correcto, Sí, era así, a ver, correcto era por Diego Martín y ahora se me había ido el nombre de Leticia, Leticia Dolera, Leticia correcto. Es Dolera, que ¿no? mira que he visto un montón de cosas de Leticia Dolera y se me ha ido el nombre justamente ahora. Inter- Sí, me pasa continuamente. Si me conoces siempre que hablamos tú y yo de cine, te estoy preguntando. Y o sea, a mí se me va, pero continuamente los nombres de los actores y los Pues directores. Me da justamente muchísima de rabia, ese tío. aspecto está muy bien y pienso que a lo Sí, mejor es sí. una película que podría haber funcionado mejor de no haber sido Rec, que ese es un propio tema en sí, en plan de Sí. películas que podrían haber funcionado de no haber sido por algo en concreto. O sea, hay muchos temas así. Y en esta película en Ujú. concreto creo que lo que le vino grande después de las dos películas de Rec previas es que se llamase Rec. Pero igualmente me parece una película que está muy bien Posiblemente, desarrollada y está de una posiblemente. forma muy chula. Bueno, todo se desarrolla en una boda, así que está guay. Pero esto es como ha ocurrido con Jumanji, la película, o sea, sé que hablamos de cine español, pero te hago me salgo un momentito para decirte que Jumanji lo que han hecho es coger, yo creo que es al contrario, ¿no? Que Jumanji la anterior se les Mm. quedó grande, ¿vale? Es decir, la primera, Jumanji, es muy buena, es una película mítica que ya se ha quedado en el corazón de todos los niños nacidos en los 80, bueno, incluso de los papás Mm. nacidos en los 60, quiero decir, es una película que marcó a toda la familia. Y ahora han cogido el nombre, nadie sabe por qué, bueno, sí, por motivos comerciales, como siempre, habrán vendido el nombre y han hecho una película con Dwayne Johnson que no tiene absolutamente nada que ver con Jumanji. O sea, es decir, tiene muy poco que ver con Jumanji. Han querido mezclar el juego de mesa, o sea, equiparar el juego de Mm. mesa con un videojuego, pero luego lo que ocurre dentro es, es muy hilarante, no me gusta. Es decir, yo no la llamaría Jumanji. Quiero decir, hace una película así y la llamas, pues yo qué sé, el videojuego X. Bueno, Mm. X no, que suena un poco raro. El videojuego yo qué sé, el videojuego raro. Muy bien, y el videojuego de viaje al tiempo me parece bien, pero no la llames Jumanji. O sea, decir, Jumanji debería haber controlado un poco ese guión antes de hacer eso. Igual a Rec le pasa lo mismo, bueno, pues por lo que tú decías. Y Paranormal Activity es justamente me viene al pelo para compararlo un poco con Rec. Creo que se hicieron, no sé si Sí, las has visto todas, se les ha ido pero de la son cabeza 7, ya. ¿vale? Y va de más, claro, es decir, el formato más o menos lo siguen utilizando, se pasan de la cámara fija a ese metraje encontrado y al final se les va la olla, porque es muy difícil estirar el mismo estilo, aunque yo por mí, que soy un puto amante del cine de terror, yo lo hubiese estirado todo lo que hubiese dado, porque a mí la cámara esa de seguridad fija en blanco y negro, 6 de noviembre de 2006, bueno, a mí eso me, Mm. me parecía buenísimo y súper original, y eso lo hubiese estirado por no 6 películas, y cuando ya hubiese dejado de dar, pues que deje de dar, yo no hubiese renovado, hay veces que hay cosas que hay que dejarlas como están, pero bueno, pero lo intentaron.
le pidió, ¿funcionó porque llevaba el nombre de Paranormal? Pues bueno, pues sí, pero ahora ya la liaron y ya no hay No hay, forma de no hay recuperar que eso. estirar Ya el se ha acabado chicle esa saga. tanto. Hay que saber cuándo decir hasta Claro, aquí. claro. Y en ese caso, si tú tienes un estilo que funciona en 3 películas, en 3, que ya me parece a veces mucho, pues ya está, déjalo ahí. No te vayas a hacer 7 y me cambies el estilo a una cosa que no, que no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo. Eso decía, que yo hubiese alargado, ya si haces eso, lo alargo. Y ya lo que dure, ha durado. Pero normalmente pues se les va, en fin, se estira mucho el chicle, como dices tú, y se Quería acaba comentar una rompiendo. cosa antes de que acabáramos. Comentar, bueno, un par de cosas si nos da un poquito más de tiempo. Sí, Otra es, por ejemplo, el cine de Santiago Segura, el cual, en ciertos aspectos, si comparamos, por ejemplo, la primera película de Torrente, sí que es una película española, en todos los aspectos es española, pero está desarrollada sobre la misma ambientación de la España más profunda e interior de todo lo que puede haber en esa época cuando se rodó la película en los 90, sobre el desarrollo de lo que viene siendo España interna, con un personaje altamente facha en ciertos aspectos, cuidando a un padre sí, totalmente vale. desvalido y demás. Creo que como concepto está muy bien desarrollada. Luego, lo que pasó a partir de esa primera película de Torrente, eso lo hemos hablado en alguna conversación. ¿Qué piensas? ¿Qué pasó a partir de esa primera película de Torrente? ¿Qué empezó a hacer con esa saga de Torrente? Pues fíjate que igual la comparación, o sea, no es lo mismo, no es el mismo contexto, que por cierto, antes nos hemos metido en cuando empieza el cine a triunfar y tal, nos hemos metido en contextos políticos y contextos sociales, pero habría mucho, porque habría muchísimo tema, nos estaríamos hablando 2 horas, pero muy importante porque justo afecta a esto también, es decir, los cambios a lo largo del tiempo, es decir, porque nosotros pensamos en sagas, pero la saga ocurre a lo largo del tiempo, y con Torrente igual, ocurre a lo largo del tiempo, y conforme pasa el tiempo, ya no solo es que tú te vuelves loco y vas cambiando el guión, sino que la sociedad también va cambiando. Si la sociedad va cambiando, tú te vas adaptando a esa sociedad y además te vas adaptando también a cómo se comporta sociopolíticamente el país. Es decir, si tú tienes subvenciones y de repente ese gobierno gira, ¿no? Y tiene ese Ministerio de Cultura que decide meterle más subvenciones, al final las películas también cambian, ¿no? Pero con Torrente, justamente con Torrente lo que ocurre es que la primera es muy original dentro de esos tópicos. Por cierto, Rec también está llena de tópicos, la primera película, pero es brutal ver a tópicos españoles con zombies. A mí me parece muy original también. Pero bueno, Torrente, ¿qué pasa? Que es una época en la que venimos también de ver a un Jesús Gil liando la parda, ¿no? Que era nuestro Pablo Escobar. Entonces, claro, ver a Torrente, que es una cosa relativamente parecida, que como que parodiaba a un personaje como Jesús Gil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del Atleti y tal cual. Se podría decir que hay unos paralelismos ahí. Y tal, que se convierte en algo muy original, muy español, muy valorable, muy autofinanciado, ¿vale? Que para, ya lo que comentaba antes, para personas que les cuesta un poquito, pues bueno, pues también lo valoran. Es decir, valoran más eso que la calidad de cine, porque claro, las siguientes películas, la 2 bueno, la 3 y a partir de la 3 ya empieza a ser eso un putiferio de cameos. La película, el guión se basa en el argumento solo en que salgan los cameos. Se hacen cosas graciosillas, se hacen ahí como si fueran al final de una de las películas, creo que la 5, que aparece Bisbal cantando en la cárcel y luego hacen una especie de musical en el patio de la cárcel con Sí. Higuaín. Bueno, Hay que tener en cuenta, claro, dime. Un programa de televisión, parece un programa de televisión, porque al final sacar bailando a famosos es un programa de televisión de Antena 3 por las de la noche, ¿no? De prime time. Hay que tener en cuenta que es un tipo de cine del cual Santiago Segura no ha relegado en ningún aspecto y dice que él, mientras siga sacando dinero y siga siendo un taquillazo su película, él seguiría sacando esas películas. De todos modos, dejó de hacer las películas de Torrente en 2014. O sea, fue la última que hizo. A partir de entonces empezó a hacer películas que no tenían nada que ver e incluso se ha metido en una cosa que ha cambiado bastante su estilo de meterse en esas películas de Torrente, haciendo referencia incluso a esa España sexualizada que habíamos hablado al principio. Y todo lleno de tópicos y de cameos, a acabar haciendo cine familiar, como ha sido con las películas de Padre No hay más que uno. O sea, ha pegado un cambio total y aún así, pese a que haya pegado ese cambio, sigue siendo un exitazo, porque son esas dos películas, dos partes que ha sacado, ha pegado un pelotazo que no veas en ambas. Es más, hay que agradecerle en ese sentido el hecho de que en la situación actual que estamos viviendo haya querido sacar aún así la segunda parte esta de la película Padre No hay más que uno en los cines y haya sido prácticamente pues la película que más se ha visto en los cines en España este año. Entonces, y justamente es una película española, más allá de cómo sea el tema, de lo que trate, ha sido una película española. Entonces, a gente que realmente se está arriesgando con eso y de ahí de que hayamos querido hacer este
este programa es porque en la situación actual en la cual los cines están, muchos de ellos cerrando y no están estrenando grandes superproducciones, que es lo que está dando el dinero realmente a los cines, el cine español sí que sigue sacando las películas en los cines. Y todas las semanas, cuando vayáis al cine o vayáis a ver la cartelera, vais a ver siempre 1, 2 o 3 películas de cine español que han estrenado. ¿Por qué? Porque aquí seguimos sacándolas. O sea, aunque no vayas a poder ver una superproducción o que no la estrenen como tú piensas que la vayan a estrenar, sí que te están sacando películas españolas y la gran mayoría de ellas que están estrenando, sean en plataformas digitales, como están pasando últimamente en varios aspectos, haciendo referencia así de una forma fugaz a El Hoyo, que se estrenó brevemente en cines y luego en Netflix, que es un pelotazo de películas, si no la habéis visto la recomendamos. En los cines no paran de estrenar películas españolas, y es por eso que hemos querido hacer este programa reivindicando realmente ese cine español bueno o malo, el que sea, pero realmente es el cine nuestro, el que está subvencionado muchas veces y otras veces ni siquiera eso, de una forma u otra ha tenido que poder llegar al cine. Correcto. O han conseguido llegar a unas pequeñas salas, para poder verse en unos pequeños visionados y que la crítica las ensalce de alguna forma. Si gracias a eso, esa pequeña película consigue llevarse algún pequeño premio, ese pequeño director o directora va a conseguir sacar más películas adelante y va a querer seguir haciendo este cine. Pero muy más atrás. Entonces, gracias a todo esto, a la gente que se está arriesgando, pese a la situación actual, a sacar estas películas, gente igual más conocida, como está hablando de Santiago Segura, pues gracias a eso hay más gente que va a decir, yo quiero seguir haciéndolo porque se están empezando a dar pequeñas oportunidades para poder hacerlo, con lo cual hay que apoyar la cultura, hay que apoyar estas cosas y hay que seguir viendo cine español, sea como sea. Estoy de acuerdo y de hecho voy más atrás para acabar para redondear tu melé. Cuando un director empieza, que has hecho un poco de referencia, pero termino de contarlo yo, cuando un director empieza, un guionista, o tal, empieza sin nada y sin ningún apoyo. De hecho, voy más allá, los estudios, de eso que llaman comunicación audiovisual, no está centrada en el cine, que es el estudio que puede llegar a subvencionar el Estado o que tú estudias de manera oficial. No existen estudios oficiales dirigidos al cine. Y si existen son muy, muy pocos y los que existen privados son muy caros. Entonces, ¿qué pasa? Que al final volvemos a lo mismo. La cultura solo es para los ricos, tanto para disfrutarla como para obrarla. Y eso me parece horrible. Eso sí que me parece mal. ¿Vale? Entonces, si encima de que ese cabrón que ha tenido que pagarse esos estudios de cine, ¿vale? Que no sabemos si es rico o no es rico, porque posiblemente ha tenido que estar currando mucho, y a pesar de que no sea para llegar hasta donde ha llegado, y en su cine se puede normalmente ver, ha tenido que trabajar mucho. ¿Vale? Si encima cuando ha llegado y le empiezan a dar subvenciones porque el tío ha conseguido llegar hasta ahí y que subvencionen su arte para hacerlo, empezamos a criticarlo, no es que a ti te da una subvención y haces una mierda. Bueno, vale. Lo de haces una mierda lo respeto porque es algo subjetivo. Que le den una subvención es un logro. Es una lástima que sea así, pero es un logro al final. Porque al tío le ha costado muchísimo llegar ahí. A ese tío le ha costado mucho llegar ahí. Entonces es una cosa que tenemos que respetar. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto que reivindicamos el cine español, que la gente se sienta libre de juzgarlo. No me gusta ese director. Bien, pues bueno, ya está. Igual que no me gusta ese escritor y no leo sus libros, o no me gusta ese actor y no veo sus películas. Pues un director lo mismo. Un director, un guionista, todos. ¿Vale? Es decir, no me gusta, no lo veas. Vale, críticalo, haz la crítica, pero tienes que verlo primero. O sea, no puedo decir directamente, no voy a verlo porque está subvencionado. No voy a verlo porque es español y va a ser una españolada. Voy a verlo. Y una vez lo vea, juzgo. No vale, no me gusta que mi dinero de la subvención se dé a eso. Vale, de acuerdo. Entonces, si no te ha gustado, pues entiendo que tengas tu crítica. Pero seguramente esa no te va a gustar, pero vas a ver 5 más y esas 5 te van a gustar. Celda 211, La isla mínima, Que Dios nos perdone, Hogar, Contratiempo, me parece que son películas bastante decentes. Totalmente. Entonces, por lo tanto, me parece que vale la pena verlas y luego juzgar. Antes de, no prejuzgar y entonces, por lo tanto, no voy a verlas. No, esto es como no me gustan las lentejas si no las he probado, lo siento, pero no. Hay un trabajo detrás de muchas personas, de mucho esfuerzo, porque la cultura no es tan fácil como, no, pero si tú coges una cámara y grabas y... No, amigo, eso no funciona así. Tú coges una cámara y grabas y seguramente si tienes suerte alguien lo verá y alguien dirá, vale, este tío vale, pero eso ocurre 1 de cada 100.000 personas que lo hacen. Así que no es tan fácil. Igual que escribir un libro. No, te escribes un libro y seguro que te lo publican. No te lo publican. Yo escribo un guión y seguro que me lo compran. No te lo van a comprar. Hay mucho trabajo para que te lo lleguen a comprar. Hay mucho trabajo para que te lleguen a publicar un libro. Hay mucho trabajo para que te lleguen a subvencionar una película. ¿Vale? Porque no todo el mundo está dispuesto a poner dinero para que hayan películas españolas. Por lo tanto, el Estado lo hace. ¿Que el Estado no se preocupa mucho de los guiones? Pues por desgracia no. ¿Debería preocuparse más? Vale, sí.
pero creo que queda patente nuestra opinión respecto a esto y creo que habría que apoyarlo un poquito más. Y este programa ha sido más serio que los demás, ¿eh? Nos hemos puesto serios, porque nos ha tocado un tema Sí, al que final de nos una toca la forma u fibra. otra hemos querido más reivindicar que hablar y era más que nada por eso, porque en los tiempos en los que estamos viviendo, más allá de la situación que nos atañe a nivel mundial, todo este tipo de cosas, algunos piensan, que es lo que se estaba hablando antes, que subvencionar la cultura no sirve para nada, que hay Sí, cosas más importantes las cuales hay que subvencionar. Totalmente de acuerdo, hay que subvencionar muchísimas cosas, las cuales son muy importantes. Incluso se puede llegar a pensar que más que la cultura, pero hay que pensar que la cultura no es simplemente decir, le pongo dinero a esta película. No, estás subvencionando algo en la que hay mucha gente detrás, mucha gente de la que vive, de la que necesita trabajar de eso. ujú, Actores, iluminadores, productores, guionistas, maquilladores, peluqueros, todo tipo de gente trabaja realmente de eso. Hay mucha gente detrás y toda esa gente realmente necesita de este tipo de películas. Si nosotros vamos a verlas, realmente las apreciamos, las compartimos nuestras opiniones. Incluso hay que tener en cuenta todo el tema de que si tú compartes tu opinión en muchas de las redes, en Twitter, en Instagram y todo eso, la gran mayoría de gente en el panorama español son tan cercanos que incluso te pueden llegar a contestar y decirte, oye, muchísimas gracias. Tú le dices eso, le dices a Hugh Jackman, tú eres un tío de puta madre y a lo mejor no te dice nada porque tiene un montón de interacciones como tal. Tú ahora te pones a hablar con Eduardo sí, sí, Noriega y sí. a lo Mucho mejor más te contesta flexible. alguna cosa y te dice gracias y a lo mejor con eso ya está. Pero mira, te ha contestado el famoso y ha querido realmente agradecer el hecho de que Sí, tú sí, sí. hayas visto su película y le haya gustado lo que has visto. Entonces, es bastante importante el hecho de tener en cuenta que es nuestro cine, del cual tenemos más a mano que nunca en todas las plataformas, en el propio cine, que hay que tratar muy bien al cine. Si tienes alguna posibilidad de ir al cine o quedarte en casa viendo la película, si tienes un cine cerca y a lo mejor puedes considerar, es más caro, pues coño, vete el miércoles, vete el día que sea más barato, haz cualquier cosa de ese estilo o ve solo una vez al mes. O sea, pero aporta tu pequeño granito de arena, porque si todo el mundo hiciese eso, decir, todos los españoles vamos una sola vez al mes, aunque fuese todo eso, ya haríamos Mm, bastante más, porque a lo mejor tú te paras a pensar, claro que ahora sí. la situación actual es más difícil en muchos aspectos, pero decir, ¿cuándo fue la última vez que has ido al cine? Y hay gente que a lo mejor dice, uff, no me acuerdo. Eso es una barbaridad. Claro, Es pues horrible. Me sí, sienta fatal. A mí me sienta fatal, pero sé que hay cosas más importantes, pero es la base me vuelvo a lo mismo de antes, es la base educacional. Es decir, a la gente no se le ha educado para que tenga una variedad cultural. Muchas veces se conforman con, pues lo siento por Telecinco, pero con ver programas de Telecinco. Se conforman con ver el programa tonto de Antena 3 de tal. Poner la tele y ya está. Es decir, hay muchas formas de entretenimiento. Está leer, está tal, y está el cine. Vete al cine, comparte unas palomitas y disfruta de ese momento. Es decir, viendo una película. ¿Yo para qué tengo que pagar si tengo la tele hacen tal cual? No, coño, la tele hace mierda, te vas y apoyas. Y no solo estás nutriéndote de cultura y posiblemente eso te lleve a querer nutrirte más, sino que al final estás apoyando algo y estás moviendo un poco la economía, que es que al final tenemos una responsabilidad, es que estamos dentro de un capitalismo, por desgracia. Todos que sí, que todos tenemos cosas en contra del capitalismo, pero por desgracia es lo que hay. Y hay que moverlo y tenemos que sobrevivir entre todos. Y al final la cultura es una cosa más y es una cosa que a todo el mundo le ha venido muy bien tener cultura en la televisión durante el confinamiento. A todo el mundo nos ha venido bien. ¿Vale? Si no tuviésemos ordenadores, si no tuviésemos tal, si no tuviésemos películas, la gente se ha acabado series, se tragaba películas, se acostaba tarde, claro, no tenía que ir a trabajar al día siguiente viendo películas. Y eso es eso es cultura. Lo puedes llamar como quieras, pero la mayoría de lo que ves es cultura. Y por lo tanto, si es cultura, eso vale un dinero. Y ese dinero que vale da de comer a muchas familias. Así que vamos a ser un poquito más largos de miras. Abramos primero nuestra mente de cara a la cultura y luego abramos nuestra mente de cara a dónde están nuestros gastos. ¿Vale? Y ya está, solo quería dejarlo ahí. totalmente. ¿Qué canción se te Nada, ocurre pero con el sí. tema que hemos tratado hoy respecto al cine español? Pues es que fue difícil, pero seguramente se me ocurriría la Ah, mira. canción, la banda sonora de Días de Fútbol, ¿eh? Te lo digo de verdad, para mí es muy básica el tío, es muy, no sé, tiene como ese rollo que toca muy suavemente el tópico español y no es tampoco demasiado escatológica, no es Ujú. sucio como suele ser el cine de barrio, ¿no? Español, pero, pero yo creo que la banda sonora Perfecto. de Días Yo de Fútbol, tengo sí, me otra cojo esa. canción que salió justamente en una de las películas que hemos hablado. Salía justamente en Rec 2 y se utilizó para promocionar la propia película.
que era una canción muy española y mucho español, como es Suspiros de España, de Estrellita Castro. Sí, sí, sí. Se Hombre, utiliza. Suspiros de España. Además era la banda sonora de la serie de Pepa y Pepe, creo yo. Ahí ya me has pillado un poquito. ¿Te suena? Éramos muy pequeños. Éramos muy, muy pequeños, pero sí, sí, la serie de Pepa y Pepe me parece que la banda sonora del final era... Pues justamente era se utilizó para España, muy promocionar bonita, la sí, sí. película y en una de las escenas de Rec 2 se escucha esa canción mientras sale una señora infectada. Pues me parece una mezcla que solo puede hacerla el cine español. Totalmente. Bueno, ha sido hoy un gustazo. Al final hemos desarrollado bastante y hemos quedado muy reivindicativos y... En plan, seguidme a mi discurso. Tenemos razón nosotros, Totalmente. los otros no. Mierda. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Suele pasar. Cuando reivindicas algo con plena confianza pasa eso, ¿no? Que es como, yo tengo razón y el que diga lo contrario, que luego seguramente habría una tercera persona o alguien que nos diga, ya, pero esto, y diríamos, ah, bueno, pues eso también es verdad. Esperamos que no Pero haya quedado todo una muy cosa no quita la dictatorial otra. y que le haya gustado a la gente. Un abrazo, como siempre, a Metro y Medio, Jaime. Y gracias a todos los que nos escuchen. Y esto ha sido Metes en Jardines. Porque me arrancan de mi rosal. Quiero yo